A mí el tema que me ha tocado desglosar ha sido el cerebro. Ok, comenzamos. Bien, el cerebro es un órgano que se centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales. Es la porción más grande del encéfalo y está formada por dos hemisferios o mitades. El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. La forma del cerebro. La forma de la cabeza humana es más redonda y grande que la de muchos animales, signo del gran tamaño de su cerebro. Este representa una forma parecida al de una nuez con un tono gris, pálido o rosáceo. El peso del cerebro. El cerebro humano adulto es un órgano sumamente complejo. Pesa aproximadamente los 1500 gramos, lo que representa solo el 2%. Orlando, un ratito, perdón, te voy a cortar. Romane dice que no puede ver. Ah, Lice, ya está. Ya le he iniciado otra vez. Ya, ya, Romane. Entonces, perdón, Orlando, continuamos. ¿En dónde me quedé? Bien, el cerebro humano adulto es un órgano sumamente complejo. Pesa aproximadamente los 1500 gramos, lo que representa solo el 2% del peso corporal, pero consume igual cantidad de energía que todo músculo esquelético en reposo. La dimensión del cerebro, volumen y peso de mi dimensión. Como les decía, el volumen del cerebro es de 1350 a 1500 centímetros cúbicos. Pesa aproximadamente 1400 gramos. Su longitud es de 17 centímetros aproximadamente. Su dimensión es de 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de alto. Presenta dos hemisferios separados por una hendidura interhemisférica. Configuración interna y externa del cerebro. Bien, hemisferios cerebrales. Están separados entre sí por una fisura longitudinal cerebral y por el mesencéfalo. Por una fisura transversal cerebral. Cada una de ellas representa tres caras, uno superolateral, una medial y otra inferior. Cara superolateral. Se encuentran tres surcos principales: el surco lateral, surco central y el surco pariento-occipital. El surco lateral o fisura de Silvio, ¿esto por qué? Creo que es el más extenso y profundo, llegando hasta el lóbulo de la ínsula. El surco central o fisura de Rolando comienza por encima del surco lateral, no es rectilíneo y representa un trayecto largo. Marca los límites entre el área motora y sensitiva de la corteza. El surco parieto-occipital se encuentra en el borde superior del hemisferio. Se dirige hacia abajo y se encuentra interrumpido por numerosos pliegues. Estos surcos separan cuatro lóbulos frontales: parietal, temporal y occipital. En el fondo del surco lateral se encuentra el lóbulo de la ínsula. El lóbulo occipital rojo. En el lóbulo occipital reside la corteza visual, por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. El lóbulo parietal. ¿Dónde está? Aquí está. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. Es esta parte con amarillito. El lóbulo temporal, que está de color verde. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el
recuerdo de las palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por lo contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio de la producción del lenguaje, la memoria funcional, de trabajo corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten a la planificación, coordinación y control y ejecución de las conductas. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo profundo situado en el fondo del surco lateral. Su función se asocia a las actividades de movimientos voluntarios e involuntarios. La cara medial. Se encuentran 4 surcos principales: el surco parieto-occipital, el surco carcalino, sí, calcarino, que es este, el surco del cuerpo calloso, este de acá, y el surco de cíngulo, toda esta área. Bien, cara inferior. La cara inferior del cuerpo del cerebro es muy irregular y representan 2 porciones diferentes separadas por el surco lateral. El lóbulo frontal se observan las circunvoluciones, órbitas, surcos oftalmológicos y surcos hipocampo. Aquí donde estamos, el surco del hipocampo y el surco oftalmológico. Bien. La configuración interna del cerebro. Los 2 hemisferios cerebrales claramente separados están unidos entre sí por su parte media por un conjunto de estructuras que se denominan comisuras interhemisféricas. Cuerpo calloso. El haz de fibras nerviosas recubierto de melinas que unen los 2 hemisferios cerebrales. La función del cuerpo calloso es la de comunicar y coordinar al hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, con el fin que ambos lados del cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria. Se divide en 4 partes: la rodilla, el tronco, el rostro y el esplenio. Aquí lo podemos ver. Esta es la rodilla, este es el tronco, el rostro y el esplenio. Todas esas áreas forman el cuerpo calloso. 2. El tálamo es una estructura ubicada en la línea media del encéfalo, la cual divide ambos hemisferios. Está compuesta por 2 lóbulos interconectados por una agrupación de neuronas. El tálamo, el tálamo es uno de los responsables de las mayores informaciones del ojo. El núcleo geniculado medial recibe información del oído interno y el núcleo ventrolateral recibe la información del cerebro. El hipotálamo se encuentra en la zona más basal del encéfalo, justo por debajo del tálamo. Es una estructura pequeña y se encarga de controlar el sistema nervioso neurovegetativo y el sistema endocrino, relacionadas con la supervivencia de acciones de lucha, ingesta, huida, dormir y dormir. Se encuentra conectado a través de un sistema vascular con hipófisis hacia que produzca hormonas que se encargan de controlar la secreción de las glándulas endocrinas. El fornix, trígono cerebral o bóveda de los 4 pilares o fondo de saco. Es un conjunto de haces nerviosas que en forma de C del cerebro y lleva las señales desde el hipocampo hasta el hipotálamo, así como desde el hemisferio al otro. El fornix es fundamentalmente para el funcionamiento cognitivo normal
en especial para su importancia en la formación de la memoria. El hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro situada en el lóbulo temporal. Forma una parte del sistema límbico y participa en la memoria y orientación espacial. El nombre deriva de su forma curva semejante a un caballito de mar. La amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales de los vertebrados complejos, incluidos los humanos. La amígdala forma parte del sistema límbico, es el centro de la afectividad, es aquí donde procesan las distintas emociones y el hombre experimenta penas, angustias y alegrías intensas. Esta es la amígdala. Esta parte con rojito. Los ganglios basales están compuestos por un conjunto de núcleos subcorticales del prosencéfalo, los cuales están situados en la parte anterior bajo los ventrículos laterales. Estos están implicados en el control del movimiento. Se encuentran sobre una zona llamada cuerpo estriado. Dos cuerpos de sustancia gris separados por una haz de fibras denominado cápsula interna. Respecto de esta se van situando los ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Aquí está la sustancia negra, los ganglios basales, el globo pálido y el tálamo. Formación del cerebro. La formación del sistema nervioso central se inicia en el embrión y se prolonga hasta la adolescencia cuando terminan los procesos de mielinización y conexión simpática. El proceso se lleva a cabo a lo largo de 5 fases. 1. Inducción de la placa neural. 2. Proliferación de las células nerviosas. 3. Migración y agrupamiento. 4. Crecimiento de axones, formación de sinapsis y mielinización. 5. Muerte neural y nueva deposición simpática. Aquí podemos ver el desarrollo del sistema nervioso central. Los hemisferios del cerebro. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada del hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que corren todo el cerebro. El hemisferio izquierdo está encargado de la capacidad verbal, capacidad abstracta, temporal, secuencial, sigue directivas, símbolos basados en la realidad, asociación auditiva, expresión oral, simbólico, lineal y lógico. El hemisferio izquierdo está encargado de la capacidad verbal, analógica, atemporal, emociones y sentimientos holísticos, visualización, fantasioso, al azar, formas y patrones, creatividad, expresión artística y intuición. Los principales surcos del cerebro. El surco interhemisférico, que aquí está subrayado con rojito. El surco o la cisura interhemisférica, también conocida como cisura longitudinal, es una hendidura localizada en la corteza que divide el cerebro en dos hemisferios, unidos entre sí por un conjunto de fibras nerviosas denominado cuerpo calloso. Esta cisura contiene un pliegue de la dura madre, la meninge exterior que protege el sistema nervioso central y la arteria cerebral anterior. El surco lateral. El surco lateral o cisura de Silvio es
una de las más visibles del cerebro, ya que recorre de forma transversal prácticamente toda la superficie de su corteza. Se sitúa en la parte inferior de los hemisferios del cerebro, delimitando la frontera entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Es asimismo una de las hendiduras más profundas y debajo de las mismas se encuentra otra estructura relevante del cerebro, la ínsula. Otro de los más importantes es el surco central, este de acácito. El surco central o cisura de Rolando es una hendidura situada en la parte superior del cerebro y separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal, eh, lidando a un lado la corteza motora y al otro lado con la corteza somatosensorial primaria. Esta cisura haría de puente entre la información motora y la sensorial, integrando ambas. El surco parietoccipital. Este de acá. El surco parietoccipital o cisura perpendicular externa es una hendidura que se origina en la cisura interhemisférica, estando presente en la cara interna del hemisferio cerebral. Como su nombre indica, separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. La parte lateral del surco situada enfrente al polo occipital del cerebro y la parte medial va hacia abajo y hacia adelante. Se une la cisura calcarina debajo y por detrás el extremo posterior del cuerpo calloso. El surco calcarino. El surco o cisura calcarina es una hendidura localizada en la zona occipital de la cara interna medial de los hemisferios cerebrales, separando en dos partes la corteza visual, sigue una trayectoria horizontal hasta unirse al surco parieto-occipital. El surco calloso. El surco calloso se sitúa en la superficie cerebral medial y separa al cuerpo calloso del cíngulo, que cumple funciones relevantes dentro del sistema límbico. Aunque el cíngulo suele delimitarse como una estructura aparte, forma parte de los lóbulos frontal y parietal. Estamos con la cisura callosa marginal. Los lóbulos cerebrales. Los lóbulos, el cerebro se divide en 4 lóbulos cerebrales que son el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lobo occipital. El lóbulo frontal se encarga de la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Se relaciona con el control de los impulsos, juicio de la producción del lenguaje, la memoria funcional, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. El lóbulo parietal se encarga del procesamiento de la información sensorial, procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones en la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal se encarga de la memoria. El lóbulo temporal denominante está implicado en en el recuerdo de palabras, nombres de los objetos, y el lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en la memoria visual. El lóbulo occipital está encargado totalmente de la visión e interpretación de lo que vemos. Las circunvoluciones. La circunvolución o giro funciforme. La circunvolución o giro funciforme está situada en la superficie basal del hemisferio cerebral, concretamente en el lóbulo temporal, entre el giro temporal inferior por fuera y el giro hipocampal por dentro. Esta cisura forma parte del sistema límbico responsable del procesamiento afectivo y tiene un rol importante en el conocimiento facial. Un daño en esta zona del cerebro puede provocar prosopagnosia,
también llamada ceguera de rostros. Circunvolución o giro cingulado. Es esta parte con amarillo. La circunvolución o giro cingulado es una cisura o pliegue del cerebro con forma de arco, situada sobre el cuerpo calloso. Su principal función es actuar como enlace o puente entre el sistema límbico y las funciones cognitivas superiores, ubicadas en la neocorteza, por lo que tiene un papel fundamental a la hora de conectar aspectos volitivos, motores, mnésicos, cognitivos y afectivos. El lóbulo límbico. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. Entre instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones, por ejemplo, el placer, miedo y agresividad. La personalidad y conducta. Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso y septo y mesencéfalo. Sistema inalámbrico de Broca. El área de Broca está involucrada con la producción del lenguaje. Está ubicada en el tercer circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Es la sección opercular y triangular del hemisferio dominante del lenguaje. Es esta área con rojito. El área de Broca se divide en dos subáreas fundamentales. La triangular anterior, que probablemente se encarga de la interpretación de varios modos de los estímulos. Asociación de plurimodal y de la programación de las conductas verbales. Y la opercularidad posterior, que se ocupa de solo un tipo de estímulo. Asociación unimodal y coordinar los órganos del aparato fonatorio para la producción del habla debido a su posición adyacente, perdón, a la de corteza motora. Es esta. Creo que eso es todo, Licen. Bien, Orlando, ¿qué ha pasado? Mucha teoría. Era largo el tema, Licen, ¿o no? Es largo, pero un poquito más animado. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Vamos a empezar a preguntar. Romané, Christopher, Madeleine, preguntas. Ya, funciones, entonces yo pregunto, Orlando, funciones del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuál será? Eh, del hemisferio izquierdo. Y función del hemisferio izquierdo y función del hemisferio derecho. Ok, ok. Un ratito, Licen, por favor. Me están tocando la puerta. Ya. Ya, ahora sí, Licen. Bueno, las funciones del hemisferio derecho vendría a ser como está encargado de las emociones y sentimientos, sobre la visualización,
la creatividad y expresión. En el hemisferio izquierdo se encarga de más o menos interpretar símbolos, de la sensación auditiva y la expresión oral. Esos son los que me acuerdo, Liz. Ya. ¿Qué cerebro es más lógico y qué cerebro es más artístico? Uno es lógico, El, hemi- matemático y el otro es artístico. el hemisferio izquierdo es el más lógico y el hemisferio derecho sería el más artístico. Ya. Bien. En predominancia motora, ¿qué hemisferio comanda qué hemisferio para la ejecución de los movimientos? El izquierdo ¿A quién comanda el izquierdo? al derecho. Exacto, el hemisferio izquierdo va a comandar las funciones motoras del hemicuerpo derecho y viceversa, ¿no? Va a ser contralateral la función cerebral para controlar las funciones motoras del cuerpo humano. Ese es, Bien, eso es cuando uno es diestro y zurdo, ¿no ve? sí, exacto. Por ejemplo, si Madeleine es zurda o escribe con la mano izquierda, digamos, su hemisferio derecho es el que está comandando sus funciones motoras. Ese es el hemisferio de predominancia. Ahora, si nosotros somos diestros, el hemisferio izquierdo es el que actúa con predominancia. ¿Y si es uno bidiestro, Licen? Quiere decir que hay una muy buena interconexión cerebral entre ambos hemisferios y ambos están ejerciendo su función de control en el cuerpo humano. Hay muchas personas que son ambidiestras para algunas funciones. Por ejemplo, yo puedo escribir con la mano izquierda, pero tengo más fuerza y motricidad fina también con la derecha. O puedo patear el balón con la pierna izquierda, pero escribir con la derecha. Entonces, esos son los ambidiestros que tienen capacidad de manejar los dos hemicuerpos en sus respuestas motoras. Lo mismo para el manejo de ojo, para lo que es la función sensitiva del oído, lo mismo va a suceder. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Orlando, haces preguntas a tu compañero. Una pregunta para Romané, por favor. Uy. A ver. A ver, se va a cortar esto en menos de un minuto. Piensa tres preguntas y nos volvemos a conectar, ¿ya? Porque Ok, se va a Licen. volver se va a cortar esto.